Leíamos en la parte anterior, cuando compartíamos la panorámica internacional, los distintos efectos, cómo este tablero caliente de Ucrania registra un movimiento de piezas de gran agudeza e influencia mundial. De eso vamos a hablar en los próximos minutos, porque la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, advirtió que el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia podría afectar la producción de alimentos para el mundo debido a los incrementos sustanciales de costos de insumos, tales como los fertilizantes. Esto también podría generar problemas en la seguridad alimentaria de regiones como Latinoamérica, alertaron. Por otro lado, los ministros de América Latina y el Caribe se reunieron la semana pasada para fomentar dietas saludables, impulsar el desarrollo rural inclusivo y promover una agricultura sostenible y resiliente tras la pandemia del COVID-19, así como para discutir formas de mitigar los efectos del alza de los precios de los alimentos y los fertilizantes sobre la región, el mayor exportador neto de alimentos del mundo, imagínense ustedes. Bueno, a las 7:03 de la mañana desde Guacara, Carabobo, estamos ya con Saúl Elías López, ingeniero agrónomo, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, integrante del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, capítulo Venezuela. Saúl Elías, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias, Eduardo, como siempre, por la invitación. Sabemos, Saúl Elías, que estamos en un mundo global interdependiente y cuando pasan cosas como las que estamos viviendo en Ucrania, y lo digo como parte de esta comunidad planetaria, nos damos cuenta con mayor énfasis de esto que acabo de decir. Bueno, recientemente, incluso el BID alertaba sobre un efecto dominó en América Latina y el Caribe producto de la situación en Ucrania. Y ahora la ONU hace esta advertencia de que la guerra en Ucrania podría empeorar la crisis alimentaria en todo el mundo. Tú como profesional de la agronomía, con este tema alimentario, ¿cómo interpretas estas advertencias? ¿Cómo estás viendo el escenario, la perspectiva? Bueno, sí, creemos, y primero lo advertíamos desde el año pasado, el incremento que ya se venía dando en los precios de los fertilizantes, Eduardo. Estamos hablando que antes de que ocurriera este conflicto bélico, hubo un incremento de 116% en el precio de los fertilizantes. Ya veníamos con un tema de pandemia, con un problema de contenedores, de escasez de contenedores que estaban incrementando de manera importante los fletes marítimos. Y bueno, también un alza en los precios de los alimentos que ahora, bueno, después del conflicto tienen otro comportamiento que ya supera inclusive la crisis de los precios de los alimentos que se vivió en el año 2008. Entonces, bueno, contextualizando toda esta dinámica económica, nos podemos percatar de que hay países de la región, de América Latina y el Caribe, que por supuesto son más susceptibles a este tipo de cambios en lo que es el mercado internacional. ¿Te atreverías, disculpa Saúl Elías, porque sabes que lo que acabas de tocar es muy interesante porque ahora, a esta hora nos están siguiendo en Latinoamérica, en el Caribe? ¿Te atreverías a compartir una suerte de escalafón para señalar, en líneas generales, ejemplos de países que son más vulnerables que otros en este contexto, en esta parte del mundo? Sí, básicamente son los mismos países que tienen la mayor prevalencia en niveles de lo que es inseguridad alimentaria, dentro de los cuales el primer país es Haití, que sigue con unos niveles de inseguridad alimentaria elevados y además que el nivel de lo que es la producción de alimentos es muy baja y en estos momentos pesa mucho lo que siempre se hablaba, Eduardo, la soberanía alimentaria, que es la capacidad no de producir todo lo que consumimos, porque eso es autarquía y eso ningún país lo tiene y además es ilógico, sino realmente que el sistema alimentario venezolano sea lo más estable posible
en el sentido de que lo que se produzca y lo que se exporte permita importar los alimentos bueno, que de acuerdo a los contextos edafoclimáticos impide que se pueda producir. Y bueno, sigue dentro de estos países con vulnerabilidad, sigue Guatemala, sigue Venezuela, que estamos hablando que tenemos un 22,8% de la población con niveles de inseguridad alimentaria, y sigue el caso de Bolivia. Bolivia, son estos 4 países que de la región, en ese mismo orden, que tienen los mayores niveles de inestabilidad de los sistemas alimentarios y que en estos contextos, bueno, por supuesto le afectaría más dentro de la dinámica de comercio agrícola internacional, con la disminución de los stocks de ofertas, por ejemplo, del trigo, cuando sabemos que entre Ucrania y Rusia colocan en el mercado internacional 30% de la oferta exportable de maíz amarillo y 25% de la oferta exportable de trigo. Bueno, no es que nosotros le compramos directamente, porque Claro. realmente, digamos, Venezuela, por ejemplo, en este contexto, lo que más le compraba a un país como Ucrania era aceite de girasol. Pero sí, al disminuir la oferta considerablemente en el mundo, lógicamente eso va a generar que se incrementen los precios y que sea mucho más difícil, por lo menos para Venezuela, a poder cubrir ese 1.000.000 de toneladas de trigo mínimo que nos hace falta en todo el año bueno, lo que consumimos de las pastas y todo lo que tiene que ver con harina de trigo. Saúl, el ánimo no es alarmar, insisto, nos están viendo desde gran parte de Latinoamérica y el Caribe. En medio de este escenario, ¿cuáles serían las respuestas recomendables? ¿Qué capacidades tenemos en esta parte del mundo, por ejemplo, para reaccionar, incluso si fuese el caso, en algún sentido, obtener, eh, obtener oportunidades para reinventarnos, para replantearnos las cosas? ¿Qué dirías tú al respecto? Bueno, sí, justamente ya varios países de la región, partiendo, bueno, de lo que es el continente americano, porque si vemos la respuesta que ha dado el USDA, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ha sido, bueno, vamos en este escenario a producir más alimentos, más maíz amarillo, y ya eso es una respuesta del Estado. Ante esto también Colombia vio la oportunidad y van a generar también un incentivo mayor para ampliar la frontera agrícola, y también porque es un tema de economía agroalimentaria. eh, Ahorita el rubro estratégico se convirtió en el maíz amarillo, entonces algunos de los que sembraban otros rubros van también a sembrar maíz amarillo, pero como política de Estado, Eduardo. No una suerte de que, bueno, como se ha hecho en muchos países, incluyendo el nuestro, eh, sin planificación. Muchas veces no se toma en cuenta el tema del estudio, del mercado, del análisis, y bueno, eso impide pues que realmente se puedan organizar el tema de los stocks, que con estos escenarios también hayan reservas estratégicas. Por ejemplo, en la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria del año 2008, que se promulgó acá, hay un tema de reservas estratégicas ante este tipo de conflictos para preservar la seguridad alimentaria, reservas estratégicas de alimentos y de insumos. Y eso hoy no lo tenemos. Entonces, es importantísimo también que los países, los más vulnerables, que ya los mencioné, tengan y hagan su esfuerzo en temas de reservas estratégicas. Y para los otros, bueno, poder hacer los esfuerzos de comprar la mayor parte del stock y comprometerse en el mercado internacional para que no el déficit desde el punto de vista del trigo, del maíz, no les afecte de manera importante. Vamos a hacer una pausa a las 7:12 minutos, hora de Venezuela. Seguiremos al regreso conversando con Saúl Elías López, ingeniero agrónomo, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, integrante del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, capítulo Venezuela,
Y yo quisiera, Saúl, Elías, que nos concentráramos en el caso venezolano. Desde agroisleña pasando por agropatria, por ejemplo, en algo tan sensible como es la disposición de los fertilizantes, de los químicos para el cultivo de la tierra, incluso si quieres referirte también a la cría de los animales. ¿Qué escenarios tenemos en Venezuela? Por cierto, cuando se han prometido tantos planes de siembra, de potencia, de soberanía, y cuando ciertamente hay tanta gente trabajando fuerte en el campo. Yo quisiera un análisis tuyo sobre ese escenario y las recomendaciones. Amigos, regresaremos en breve. 7:16, seguimos conversando con Saúl Elías López, ingeniero agrónomo, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, integrante del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, capítulo Venezuela. Fíjate, Saúl, sin querer trivializar o simplificar el tema, yo admiro, me impresiona cómo los camiones que traen las hortalizas, las frutas, las verduras del interior, por ejemplo, lo digo como caraqueño, llegan a Caracas puntualmente, están allí, se instalan, incluso ahora han alquilado los casitas así que están como en desuso y organizan con aquel cuidado, con aquella policromía. Bueno, verdaderamente es una belleza lo que hacen. Y uno dice, wow, el trabajo del campo, todo lo que tiene que hacer esta gente para llegar hasta acá. Uno entiende que hay un esfuerzo en el sector privado, Saúl Elías. Bueno, en tiempos como este, pero siempre debería ser así, pero en tiempos como este que tú has descrito vienen difíciles desde la pandemia y antes. ¿Qué requerimos, hermano, en el caso venezolano, para que sector público y privado mancomunen coordinaciones y esfuerzos y seamos un país productivo con tantas condiciones para hacerlo? Porque aquí sobra tierra, aquí sobra agua, recursos para ser una verdadera potencia en la producción de alimentos. Sí, coincido totalmente con lo que acabas de plantear, Eduardo. Realmente Venezuela tiene un potencial desde el punto de vista de lo que es el sistema alimentario para no solo generar los alimentos que necesitamos y cubrir nuestra demanda, que por cierto aún en número, aunque nos hemos recuperado, estamos hablando que nosotros requerimos más o menos 1.100.000 toneladas. El año pasado cerramos en más de 700.000, pero bueno, 2019 no teníamos ni la mitad de lo que requeríamos. Pero sí, hace falta generar mucha más confianza, hacer todos los esfuerzos en materia de seguridad jurídica y personal. Hoy, 2022, seguimos viendo conatos de invasiones en unidades de producción, sobre todo en el eje occidental, en Zulia, en Barinas. Hoy seguimos viendo muchísima inseguridad desde el punto de vista personal, todo lo que tiene que ver con, bueno, tú tienes tus animales, lo que es la producción animal, y te roban los animales. Entonces, hacer en este negocio que es tan complejo, si evaluamos los índices de riesgo, Eduardo, de lo que implica emprender en un negocio agrícola, comparado con Latinoamérica, Venezuela es el país, seguido por Haití, con mayor nivel de riesgo en este negocio. Por eso nosotros también entendemos el tema de la banca, de que sea tan difícil, además el contexto que tenemos de un encaje legal que hace que sea más complejo aún el otorgar créditos. Y ese es el segundo aspecto. Hablamos de la seguridad y el segundo es el tema del financiamiento. Aunque sabemos que ha habido una recuperación del sector con incremento de la producción y la superficie de maíz, un incremento importante en la producción de caña de azúcar, también un incremento más ligero, menos importante, pero se ha sostenido la producción de arroz, un incremento importante en la producción de frijol mung o frijol chino, que generó una oferta exportable de 55.000 toneladas, que hoy, bueno, está difícil conseguir un buen precio para los productores, lo cual también hay que democratizar y que realmente todos los sectores privados, inclusive los mismos productores que se quieran organizar para exportarlo, puedan hacer y disminuir las roscas, porque entonces del precio
internacional que está, le quieren pagar a los productores un tercio de ese precio, hasta menos, cuando realmente el esfuerzo lo hacen son los productores primarios. Saúl Entonces, Elías, disculpa que te interrumpa. Fíjate, yo te hablaba en la parte anterior de agroisleña. Los gobiernos tienen que asumir responsabilidades de sus actos, sobre todo en materia tan sensible como esta. Recordemos que aquí hubo un proceso de estatización profundo que incluyó las tierras productivas. Bueno, el país tiene que pedir rendición de cuentas en esto y el gobierno tiene que reconocer en qué falló, qué hay que rectificar y por supuesto tendrá que cacarear los éxitos que tenga en estas áreas o en cualquier otra de la gestión. Pero después que Agroisleña fue convertida en Agropatria, ¿qué ha pasado cuando estamos tocando un tema tan sensible como es el acceso a los insumos, la asesoría, financiamiento, que tengo entendido eran actividades que realizaba con bastante buen nivel la gente de Agroisleña? ¿Qué es hoy Agropatria? ¿Cuál es el papel del Estado en estos roles que decidió asumir cuando hizo aquella estatización? sí, Agroinleña para muchos fue y era la mejor empresa desde el punto de vista de lo que eran los servicios y los insumos, porque no solo era un tema de financiamiento a los productores primarios con insumos, y además, debo decirlo, insumos de calidad, Eduardo, agroquímicos de avanzada, con tecnología, igual el tema de las semillas, sino también era un tema de seguimiento, de acompañamiento, de asesoría técnica, además que Agroisleña era un gran empleador también para nosotros, ¿no? Para los ingenieros agrónomos en el país. Bueno, después de que ocurrió lamentablemente en el 2010 la expropiación, vino un declive, por supuesto, en muchos de los niveles de producción, una disminución importante en la oferta, el tema del financiamiento también dejó de existir. Y bueno, tenemos ahora que el gobierno tratando de revertir eso y que no puede tener tantas empresas. Y primero el papel del gobierno no es producir alimentos, sino más bien ser un árbitro entre los actores y poner condiciones para que los privados lo hagan. Esto es una actividad que debe realizar el sector privado. Y la recuperación que hemos tenido, Eduardo, en los últimos 2 años, y que este año también se proyecta un incremento en la superficie sembrada de maíz, un incremento en la superficie de arroz y los principales rubros, ha sido gracias al sector privado, al menos un 95%. Entonces, ahora hay una alianza estratégica con una empresa privada que está levantando, por lo menos, hablan de 47 tiendas en el país. Y bueno, nosotros reiteramos, el tema del fondo no lo consideramos que está malo, más bien es positivo, es revertir una política que le hizo mucho daño al agro, pero en la forma sí, si es algo que estaba en manos del Estado, se debió abrir un proceso de licitación, de venta pública, pero bueno, lamentablemente todavía siguen esquemas de discrecionalidad. Ojalá eso cambie, pero que sigan las alianzas, que se pueda lo que está en manos del Estado, que además hay, o había en este caso 231 empresas que estaban en manos del Estado, que eran privadas, igual unidades de producción que sabemos que fueron más de 3 millones de hectáreas que fueron expropiadas, algunas no indemnizadas, digamos por lo menos el 60% no indemnizadas de esa unidad de producción. Bueno, se puedan revertir, que se abra el mercado de la tierra, que los inversionistas puedan venir si quieren, extranjeros, y montar sus agronegocios, etcétera. Sí. Bueno, Saúl, se agotó el tiempo. Muchísimas gracias, mucho éxito. Hasta pronto. Gracias. Saúl Feliz Elías día. López, ingeniero agrónomo, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, integrante del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, capítulo Venezuela. 7:24 minutos hora de Venezuela. Volveremos.